Bendiciones, shalom, shalom. Estamos en esta fiesta de Sukkot, una fecha muy importante donde se abren los portales de la eternidad. Estamos en el cuarto día y nos toca estudiar acerca de Ushpisim Moshe Rabenu. Así que Moshe representa la eternidad y el dominio a través de la Torah. Es un personaje muy importante. Hay muchas características en su vida que nosotros podemos imitar. Es un hombre de luz. Imitar las cosas buenas de su vida nos pueden ayudar también en este paso por la tierra para cumplir muchos de nuestras funciones y propósitos aquí. Entonces queremos ir también a tocar tópicos de su historia y para ello hay el Talmud Midrashines que nos comentan Torah oral, es decir, lo que no está en la Torah escrita, pues ahí encontramos mucha información que puede ser relevante. Así que en la época de Moshe, de los padres del gobierno faraónico que oprimía a Israel, él envía a matar a todo niño varón que naciera. Había mucho dolor, mucho llanto en el pueblo de Israel. Para eso, Jocabet y Amram, que eran padres de Moshe, ellos se habían separado y para esto ya tenían ellos hijos como Aarón, como Miriam, y se separan para que no pudieran tener más hijos. Pero Miriam le dice a su padre, le hace recordar que había una promesa del Eterno de traer la salvación y que su familia estaba implícito en ese trabajo divino. Así que Amram toma la decisión de regresar a su esposa y cuando se unen queda embarazada y pues ahí vemos que nace Moshe. Él es el resultado. ¿Qué es lo que pasaba en este infanticidio de aquella época? Y es que los egipcios entraban a las casas, demolían sus puertas, mataban a los niños varoncitos, a los bebés y también hacían un control de las mujeres en edad de gestación, ¿no? La mujer que podía tener hijos y ellos contabilizaban el número de niñas, de mujeres en edad fértil. Y también lo que hacían, y esto es desagradable, era contabilizar mensualmente sus trapos de inmundicia, que viene a ser los paños de menstruación que utilizaban las mujeres. Y esto, cuando ellos encontraban esto, era señal de que no estaban embarazadas, pero cuando ya no había es porque podían estar embarazadas, las vigilaban, las controlaban, y si estaban embarazadas, estaban hasta el final para ver si era niño o niña, porque si era niño los arrancaba de los brazos de su madre y los eliminaban. Entonces, ¿qué hizo la madre de Moisés? Cuidaba su embarazo, no era fácil para ella, se movía de un lugar a otro y ya hubo un momento que ya no se podía más. Tal es así que llega el momento del parto, nace el bebé Moisés y los sabios dicen que este niño no llora y que esto era de parte de Dios para no ser ruido, de que vengan y puedan vigilar esa casa y poder pues asesinar al niño. Entonces la mamá, como ya no podía tenerlo más tiempo de esa manera, opta a los 3 meses, prepara como una cesta de carrizo, la calafatea y pues lo pone en el río Nilo. Y esto coincide con que la hija del faraón, que no podía tener hijos, sale en los días donde se rendían culto al dios del agua, para pedir también a la vez, a través de rituales, tener hijos, pedirle a ese Dios que sea fructífera. Y como eso era el deseo de su corazón, en uno de sus paseos, en esos días de rituales, dice que ve la cesta de Moisés
y manda a traerlo, y cuando la traen, ¿qué es lo que ve? Dice la Torá, ve un niño, pero en el hebreo es Yeled. Y Yeled es un niño de 0 a 3 meses. Pero también nos dice que este niño lloraba. Y aquí la Torá usa en el hebreo otra palabra, Nahar. ¿Y qué es Nahar? Un niño de 13 a 16 años. O sea, 2 veces menciona este término. Yelet es un niño de 0 a 3 meses y Nahar es un niño de 13 a 16. ¿Qué quiere decir esto? Y es que como el niño no había llorado por esos 3 meses, ese día dice que cuando abre y lo toma al bebé, dice Nahar, llora el niño. Y esto se interpreta de la siguiente manera. En edad él tenía 3 meses, era un Yelet, pero cuando dice Nahar, llora como un niño adolescente, con mucha fuerza, porque estaba retenido el llanto. Y dice que la hija de Faraón es conmovida por este llanto y lo acoge. La niña, que era la hermana mayor de Moisés, estaba mirando todo esto y se acerca y le dice, yo puedo decirte quién lo puede cuidar, una nodriza, pero lo lleva la propia madre. La cosa es que cuando ya el niñito ya es amamantado, lo vuelve a traer a la princesa y esta princesa lo adopta, lo ahijó, lo tiene en casa. Faraón también. Y acá lo importante es aclarar que ella sabía que era un hebreo. Y Faraón también sabe que es un hebreo. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Acá vemos un principio de aquellos que buscaban matarlo, ahora lo tienen que educar, lo tienen que proteger, lo tienen que dar educación. Entonces, esto es algo que se cumple, un principio que se cumple, que aquellos que persiguen al que Dios señala, en algún momento ellos son los que lo van a servir, que van a ser un canal para traer una bendición a aquella persona marcada por Dios. Entonces, vemos este episodio. Ya la palabra dice después que aparece ya el de adulto de 40 años aproximadamente, y él dice que Moisés sale a ver, era el príncipe, sale a ver, dice, cómo estaban sus hermanos. ¿Qué quiere decir? Él era un egipcio, una crianza egipcia, pero él sale a ver al campo a sus hermanos. Es decir, Moisés no era cualquier personaje, era un hombre muy preparado. Y él sabía que él era hebreo y que había algo que los unía a su sangre, a su linaje hebreo. Por lo tanto, él sabía de sus antepasados, sabía de los padres antiguos, de cómo sirvieron, cómo Dios los usó a sus padres. Él sabía, y había algo que le latía en el corazón, en la Neshama. Había algo que ya no era lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Dice que él sale a ver y encuentra a un egipcio que está golpeando a un hebreo. Entonces dice que Moisés va y sale a defenderlo. Y tal es así, y acá quiero aclarar algo, que la palabra dice que Moisés mató al egipcio. Entonces uno se pone a pensar y dice, wow, lo mató y ahora él fue un asesino y ahora hay que dar un mensaje de que él fue un asesino en su vida antigua. Pero hay que entender el hebreo porque fue perdiendo su esencia. Cuando nosotros encontramos el término se levantó contra tal persona y lo mató, allí se refiere que lo mató con sus manos, que lo mató con alguna arma propia, que hizo fuerza para matar a la persona. Pero acá no dice que se levantó contra él, sino dice lo mató al egipcio. Y es que cuando vemos esta forma que dice aquí la Torá, no lo mató con sus manos realmente, él lo mató con su boca. Es así, hoy nosotros cuando vemos a nivel espiritual, hay un texto que dice que el que aborrece al hermano es un homicida. Dice también, cuando usamos la shon hará, palabras malas,
de censura, de golpes. Podemos fragmentar el alma de una persona, podemos anularlo, aniquilarlo, podemos llevarlo hacia abajo. Entonces con la boca podemos anular el futuro, el destino de alguien. O sea, realmente con la boca podemos hacer eso. Pero aquí la Torá y los sabios nos traen también una gran explicación con respecto a esto que dice, y mató con su boca. Y yo voy a llegar a eso, a explicar, pero quiero que lleguemos a algo antes, y se refiere a que cuando lo mata dice que lo entierra en la arena. Ahora, según la ciencia egipcia, una persona que era enterrada en la arena, dice que la creencia era de que su alma no podía trascender a los planos superiores, sino que se quedaría en los aires, en una dimensión terrestre nada más. Y también decían que si no lo enterraban en la arena, no iba a resucitar, porque ellos creían en reencarnaciones, eran idólatras, tenían una cultura muy pagana, muy oscura los egipcios, tenían muchas creencias en la reencarnación y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y dice que al otro día 2 hebreos estaban riñendo, y viene ahí Moisés y trata de hacer la paz entre ellos, ver qué cosa está pasando. Y uno de ellos le dice, ¿qué cosa tú quieres aquí? ¿Tú has venido a ser juez? ¿Tú vas a ser juez de nosotros? ¿O me vas a matar como mataste al egipcio? Y Moisés sintió temor. Cuando el día anterior él había matado a aquel egipcio por defenderlo, él miró a todos lados y se aseguró que no había nadie para mirarlo. Él sabía que nadie lo estaba mirando. ¿Qué quiere decir? Que el hombre que le estaba a él diciendo, ¿me quieres matar como lo hiciste al egipcio? Es que ese es al que él defendió, porque él era el único testigo. Él era el único testigo presente en esa riña. Y se está hablando que era Datán. Datán y Abirán eran 2 que estaban peleando, ¿verdad? Entonces, ahora quiero ir al verso 14. Voy a repetir esas palabras cuando dice, ¿quién te puso por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas tú matarme? Eso dice nuestra Biblia convencional. Pero cuando vamos al hebreo, a esa esencia que se perdió, dice lo siguiente. ¿Quién te puso por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme hablando como lo hiciste con el egipcio? Ahí cambió todo. Es que aquí nos aclara en el hebreo, piensas matarme hablando. ¿Por qué? Porque hablando podía eliminarse a alguien. Nosotros estamos hace más de 4000 años de estos episodios que sucedieron desde la época de Moisés. Nuestra mente no puede tal vez entender esto, que literal lo haya matado, pero en ese tiempo había mucha manifestación espiritual de toda índole, ya sea de lo bueno o de lo malo. Entonces, ¿qué dicen los sabios cuando leen esta palabra en el hebreo, matarme, hablando como lo hiciste con el egipcio? Y es que los sabios nos dicen lo siguiente, que como Moisés sabía que él era hebreo y conocía de que habían sus ancestros, eran gente que había caminado con el Eterno, habían guardado los preceptos del Eterno, lo dice la Torá ahí, Abraham era uno de ellos, por ejemplo. Dice que él tenía conocimiento de que Dios se le había revelado a Abraham con un nombre. Entonces había oído, como dijo Job. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Quiere decir que Moisés había oído nada más, pero no tuvo un encuentro con el Eterno. El encuentro vamos a verlo más adelante. Cuando se está en la zarza, ahí él conoce una otra faceta al Eterno. Y entonces, volvamos al punto. Dice que como él había oído de ese nombre, dicen los sabios que Moshe había aprendido a pronunciarlo.
el nombre impronunciable, y que cuando él hablaba cualquier cosa, lo que él decía se cumplía. Tal vez esto es un poco confuso, difuso, tal vez es un poco complejo para entenderlo. No voy a profundizar en esto. Estoy comentando lo que la sabiduría hebrea nos dice de cosas guardadas, de misterios que están tapados y que no se desempolvan porque tal vez ya hay una formación en esta generación como ya lo hemos recibido, ¿verdad? Entonces, esta sabiduría es normal en este mundo, en la gente que se mueve en este conocimiento hebreo, es normal. Entonces, dice que puede pronunciar, en algún momento es nombre impronunciable, y ese es el nombre o la forma de llegar a Dios que lo hacía el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo. Una sola vez lo pronunciaba y nunca más. Por eso que nadie puede pronunciar el nombre de Hashem, del Eterno, como Él se le reveló, que es un misterio porque hay muchos que han dado diferentes nombres y que muchos no lo pueden ni pronunciar. Pero eso es un misterio. Ahora nosotros vamos a enfocar en lo que nos pueden decir los sabios de lo que acontece literalmente, que Él lo mata con la boca, es decir, con las palabras. Y esto tenemos que tener en cuenta nosotros y mucho cuidado, que cuando podemos estar expresando algo podemos anular a alguien de muchas maneras, hablando cosas muy fuertes, quebrantando el alma, hasta podemos encarcelar a un alma con nuestras palabras. Entonces, vamos avanzando. ¿Qué nos dice también la tradición, no los libros, los midrashines? Nos dicen que cuando él huye, es capturado. Usted lee inmediatamente, dice que él huye porque se dieron cuenta que lo descubrieron, que mató y huye a Madián. Pero en ese lapso suceden cosas aún. ¿Y qué es lo que nos dice? Que Moisés intentó huir y fue capturado y juzgado por ese asunto. Entonces dice que Faraón, ¿qué es lo que hace? Faraón quiere tomar el juicio por sus manos y toma su espada. Y dice que lo ponen a Moisés para cortar, ¿no?, la cabeza. Así, ¿y usted de dónde saca eso? Pues está implícito en el capítulo 18, cuando se habla de los hijos de Moisés, habla de Jetro, habla de los hijos que él tuvo. Su hijo se llamó Gerson, que es forastero, y forastero he sido, y Eliezer dice que es el Dios de mi padre me libró de la espada de Faraón. Le puso el nombre a su hijo Eliezer porque Moisés dijo que Dios le había librado de la espada de Faraón. Hubo un momento en la vida de Moisés que él estuvo así, cerca de que Faraón cumpla un propósito, pero que Hashem no permitió que le suceda nada. Bueno, solamente estoy conectando el estudio de la sabiduría hebrea con el texto de la Torá. Entonces, y dice que cuando, como dice Cantares 7:3, habla del cuello de marfil de la mujer, y esto eso solamente es algo simbólico, y dicen los sabios que cuando pues quiso Faraón hacerle mal a Moisés, dice que Moisés tomó su cuerpo fue diferente, su cuello dice que tomó otra forma en ese momento, tal es así que fue tan rígido que no lo pudo hacer daño. ¿Qué me está diciendo usted? Que él intentó, no lo dice la Torá, pero lo dice la Torá oral. Allí está estos midrashines escritos, estos postulados, y bueno, aquí el que puede entender lo recibe, ¿verdad? Y vemos otros episodios en su vida que ya muchos son conocidos. Hoy no voy a terminar con todo eso.
Lo dejo ahí, pero quiero entrar a ciertas características y son las que nosotros queremos buscar como apoyo para modelo de vida. Cuando él sale de Egipto, Moisés sale de Egipto, él se va a Madián. Ahí Madián está su destino. Ahí está Yetro, está Séfora, y conoce. Pero cuando él se va, son 40 años que pasan cuando el Eterno lo llama a través de la zarza ardiente. Son 40 años. O sea, él sale aproximadamente a los 40 años de Egipto y a los 40 años más después el Señor le habla. O sea, son 80 años que tenía él. ¿Qué estoy diciendo? Que él 40 años se purifica del conocimiento egipcio, de la universidad egipcia, de la cultura egipcia en la que se había formado. Él sabía muchos idiomas, conocía de todo, pero primer característica, él se purifica y es algo que nosotros debemos hacer en nuestra vida. Cuando nosotros salimos del conocimiento romano, de ese conocimiento religioso, entramos a un tiempo de purificación en nuestra vida. El otro punto es sometimiento al Eterno. Se somete al Eterno, a su llamado. Él se somete, no a la voluntad humana, no a la religión, no a las estructuras humanas. Él dijo, yo quiero volver a Faraón allá donde tenía comodidad. Él no dice nada de eso. Él se somete a la voz de Dios. De allí viene un entrenamiento en su vida. El Eterno entrena a Moshe. Hay muchos episodios, le dice cómo debe hablar. Cuando, por ejemplo, vemos a su vara, le entrena con la vara, le dice cómo se va a presentar ante Faraón, cuando le hace la prueba de la mano con lepra en su interior. Todos son etapas que uno, cuando lo estudia minuciosamente, eso nos muestra un entrenamiento. No, y la gente dice, pero ¿cómo es que le enseña a hablar si él era tartamudo? Ahí también hay un error de traducción, porque Moisés no era tartamudo. La intención de Moisés no era decir, yo no sé hablar y que por eso yo me trabo mi lengua. No, él, cuando dice que soy corto en hablar, no me dejo entender, no estaba hablando de que hay trabas, sino se estaba refiriendo a la misión tan grande y él se sentía tan pequeño ante tan grande misión, ¿no? Entonces estaba hablando de ese tema y tenemos ejemplos y cuando llegue ya la parashá que nos corresponde de Moshe, ahí podemos explicar un poco más este tema. Él es un hombre obediente, obedece en la misión que el Eterno le manda para salvar a Israel del poder egipcio. Él no huye, no. Y dice la tradición, la Torá oral, que son 7 días aproximadamente que trata el Señor para hacerle entender de esta misión. Que no es que, ¿sabes qué? Ya, nosotros vimos en la palabra algo, pareciera que fuera en un minuto todo. Todo toma su tiempo. ¿Qué más podemos ver después de este tratamiento, entrenamiento del Eterno con Moshe? Podemos ver en él un alto nivel de liderazgo. Un hombre de la talla de Moisés para poder liberar a un pueblo es porque tenía un llamamiento muy elevado. Él recibe poder de lo alto. Tiene gracia de Dios para llevar una nación a la libertad. Esto no lo puede hacer cualquier personaje. Tiene que tener la presencia divina. Él no se conformó con el malaj que el Eterno le dio. Él quería algo mayor porque sabía que la función que él había recibido era de altura. Él, ¿qué más habla de su liderazgo que él tiene de alto nivel? Él recibe las instrucciones de vida, recibe la Torá para instruir al pueblo. Por eso se dice que él viene a ser el Mashiach de Israel físico, literal. Moshe es el hombre que aprendió de Dios con ciertas deficiencias, pero aprendió mucho y se dejó guiar, se dejó instruir. Un hombre que estuvo con el Señor cara a cara, que sube a su presencia y él viene
con otro semblante radiante. Que parte también hablamos de su liderazgo, era un juez. Aunque estaba cansado, él juzgaba al pueblo con mucha sabiduría. Y después tiene que delegar la autoridad a 70 ancianos, pero sin embargo, porque estaba cansado y tenía que transferir y le transfiere esa unción de su espíritu a los que estaban con él y a los que estaban lejos, los que no estaban con él, donde estaban en el campamento, ahí les alcanza esa transferencia de su espíritu, de su ruaj, a otros que iban a recibir autoridad para también ayudarlo a él a ministrar a la nación. ¿Qué más hace? Él siempre tiene las manos levantadas en medio de la crisis. Eso es un liderazgo de alto nivel, que aunque esté pasando un momento difícil, las manos siempre están en alto. Y eso pasó cuando estaba peleando contra Madián, Israel, Josué, estaban peleando y él le tenía las manos levantadas, ayudada con otros líderes, siempre mirando hacia arriba, las manos hacia arriba. Tiene mucho significado, muchas cosas profundas en cada cosa que estamos mencionando. Solamente lo damos como característica para que podamos sacar ejemplo y que podamos también nosotros levantar nuestras manos a pesar de cualquier situación que estemos atravesando. Las cosas no son fáciles para todos, pero sí creamos que la salvación de Dios viene, de que viene, viene. ¿Qué más podemos decir de Moshe? Una de las características, un hombre entrenado, apartado por el Eterno, un profeta de Dios, un profeta, una persona que llevaba la voz de Dios a todo un pueblo. Y cuando decimos profeta es porque estaba Dios con él, porque él recibía del mundo superior, traía el mensaje a este mundo, a este plano terrenal. Era un alma superior. Y se dice que el malaj que estaba ahí a su lado era un malaj que era mayor que otros líderes habían tenido o tendrían en el futuro, 9 veces mayor que otro ser que le había tocado pisar la tierra, ¿no? Profeta o otro personaje, como juez tal vez. Entonces, era un hombre manso, humilde, era un intercesor, de tal manera que él quiso dar su vida. Señor, ráeme de la tierra si no perdonas a este pueblo. Ráeme tu libro, Señor. O sea, intercede de tal manera que él prefiere morir. Y a veces nosotros pensamos que hacemos lo correcto, pero aquí hay que pensar en algo. ¿Por qué será que el Eterno no lo deja entrar a la tierra prometida a Moshe? ¿Por qué? Si había pasado estos 40 años con el pueblo en el desierto y ahora por una barbaridad que no le dio la gloria, que tú, Moisés, fuiste impaciente. Ahora solamente el Eterno le dice, tú no vas a entrar, míralos nomás. ¿Por qué será? Y es que en el libro del Eterno estaba escrito que él iba a pasar la tierra prometida, que a él le correspondía. Pero cuando él dice, Señor, si tú no perdonas a este pueblo, ráeme de tu libro. Quítame de los planes, del diseño que tú has escrito. Eso es lo que él estaba diciendo. Esa es la esencia. Entonces, ¿qué hizo Hashem? Los perdona. Pero hay todavía algo pendiente. O sea, relacionemos. Hubo un incidente de las aguas que él golpea, se herea y no le da la gloria a Dios. Pero ese momento que él estaba diciendo, Señor, ráeme, nosotros hemos tomado, qué gran intercesor. Hay un límite para interceder. Hay un límite. Pero él estaba poniendo su vida de por medio, sino ráeme tu libro. ¿Qué había en el libro? En el libro decía
las maravillas y las proezas que iba a experimentar este hombre. Pero se cortó. Él ahí recibió la sentencia. Míralo, Moisés, míralo, pero tú no me entras. Y fue raído, o sea, en esencia fue raído de los planes de Dios de su libro. O sea, es decir, lo cambió, ya no entras. El que quiere tener otro concepto de esto, es normal que lo tenga. Así que me quedo hasta aquí con esta reflexión y que podamos ser sabios en nuestras palabras, corregir cosas que pensamos que estamos haciendo bien y tal vez no lo es, que meditemos en nuestros caminos, que hagamos ticún, que rectifiquemos, que saquemos afuera cosas que tenemos que evaluar y corregir y sacar, depurar, sigámoslo haciendo, para que la luz del Eterno brille en nuestros caminos cada día. Que Hashem les bendiga a cada uno de vosotros y me despido con un gran shalom. Bendiciones. Baruch Hashem.